Muy buenos días, estudiantes. La clase de hoy estará a cargo de la estudiante Sol Campos, quien nos hará una presentación sobre los procesos del mercurio en el aire, agua y suelo. Adelante, Sol. Muchas gracias, profe, y buenos días para todos y todas. Para hablar del mercurio en el aire, agua y suelo, debemos hablar de los siguientes procesos. Primero, procesos de transformación. Segundo, procesos de disponibilidad. Tercero, procesos de transporte. Empecemos hablando de los tres procesos de transformación: la metilación, la demetilación y la transformación de mercurio inorgánico a mercurio elemental. Veamos en qué consiste la metilación. La metilación es la transformación de mercurio inorgánico a mercurio orgánico. Esta transformación se da gracias a algunas bacterias que producen compuestos encargados de donar el grupo metilo. Estos reaccionan con el mercurio inorgánico y de esta manera se genera metilmercurio. Se considera que aproximadamente el 95% de la metilación del mercurio es llevada a cabo por bacterias a través de procesos anaerobios, es decir, procesos sin oxígeno. Factores como la presencia de azufre y carbono orgánico, la estructura y composición del sedimento afectan la producción de metilmercurio porque cambian la cantidad de mercurio inorgánico disponible en el agua y la actividad de bacterias encargadas de la metilación. El segundo proceso de transformación se llama demetilación. En este se presentan reacciones químicas que dan lugar a la eliminación del grupo metilo de los compuestos orgánicos del mercurio, que se agregó al mercurio en el proceso de metilación. Ahora bien, podemos hablar de dos tipos de demetilación: la demetilación reductiva y la demetilación oxidativa. Cuando hablamos de demetilación reductiva, nos referimos a la transformación de metilmercurio a mercurio elemental, debido a su ganancia de electrones. Recordemos que el mercurio elemental es poco soluble en agua y cuando aumenta la temperatura en el agua, el mercurio elemental puede pasar al aire. Mientras que en la demetilación oxidativa, el metilmercurio se transforma o cambia a mercurio inorgánico con carga positiva porque está perdiendo electrones. Otro proceso de transformación que encontramos es la transformación de mercurio inorgánico a mercurio elemental. Esto es posible gracias a la presencia de bacterias que contienen genes encargados de la reducción del mercurio. Esta transformación es reversible, es decir, el mercurio elemental se puede oxidar y presentarse como mercurio inorgánico, la cual favorece la no formación de metilmercurio. Luego de revisar los tres procesos de transformación, es momento de saber qué pasa cuando hablamos de disponibilidad tanto en el agua como en el suelo. Los procesos de disponibilidad en el agua y en el suelo que podemos reconocer son cuatro: absorción, acomplejación, bioacumulación y biomagnificación. Durante la absorción, el suelo absorbe el mercurio y afecta la toxicidad de este. Si el mercurio está libre en el agua, tiene más probabilidades de ser metilado y por lo tanto es más tóxico. Por medio de la acomplejación se determina en algunos casos la cantidad de absorción que se produce y el estado de oxidación y reducción del agua. El tercer proceso que encontramos es la bioacumulación, que consiste en la acumulación de un químico en una especie determinada. Los niveles de bioacumulación aumentan en la especie con el aumento de su tamaño. Por último, existe el proceso de biomagnificación, que involucra el aumento del contaminante de organismo a medida que suben el nivel trófico. Es por esto que el consumo de peces contaminados con metilmercurio es la principal fuente de exposición a este metal,
y es considerado como una amenaza para la salud humana. Por otra parte, el proceso de disponibilidad de mercurio en el aire es la removilización. Nos referimos a removilización para indicar el proceso de liberación del mercurio tomado de la atmósfera. Ahora bien, ¿recuerdan los procesos que había mencionado al inicio de mi exposición? Ya hablamos de los procesos de transformación y disponibilidad. Ahora pasemos a los procesos de transporte. Los procesos de transporte en el agua son advección, sedimentación, resuspensión, difusión y dispersión. Veamos de qué se trata cada uno. La advección ocurre cuando el flujo del agua no cambia, la identidad de la sustancia al ser transportada, por lo tanto, solo mueve el mercurio de una posición a otra. Durante la sedimentación, el mercurio se deposita en el suelo debido a diferentes agentes como la gravedad, el viento, las escorrentías, entre otros. En la resuspensión, a bajas velocidades del flujo, sea de aire o agua, las partículas que se habían sedimentado pueden volver al agua. Y por último, durante la difusión y la dispersión, se dan movimientos del contaminante que tienden a viajar desde áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración. Estos 4 procesos ocurren en el agua, pero ¿saben qué ocurre en el suelo? Veamos. Cuando hablamos del proceso de transporte en el suelo, tenemos que hacer referencia a la escorrentía y la lixiviación. La escorrentía asegura el proceso de transporte a través del flujo de agua, lluvia, nieve u otras fuentes sobre la tierra. Y en la lixiviación, un sólido es separado de una matriz sólida al aplicar una sustancia líquida. Por ejemplo, cuando se presenta un suelo contaminado con mercurio, el agua que circula arrastra el mercurio a lugares más profundos y hace posible el proceso de transporte. Por último, les contaré sobre los procesos de transporte en el aire. Cuando hablamos de procesos de transporte de mercurio en el aire, hacemos referencia a sedimentación húmeda, sedimentación seca y dispersión. La sedimentación húmeda consiste en la transferencia de partículas suspendidas y gases disueltos cuando llueve. La sedimentación también puede ser seca. En este caso se refiere al proceso de transferencia de partículas suspendidas y gases de mercurio disueltos en ausencia de lluvia. Finalmente, el proceso de dispersión, que es el proceso por el cual el mercurio es movido de un lugar a otro de manera aleatoria debido a las corrientes de aire. La dispersión puede ocurrir a través de 3 mecanismos. Primero, movimiento general del aire. Transporta el mercurio en la dirección del viento. Segundo, movimientos turbulentos. Dispersa el contaminante en todas las direcciones. Tercero, difusión de masa. Moviliza las partículas debido a los gradientes de concentración. Durante esta exposición viajamos por los 3 procesos del mercurio en el aire, agua y suelo. Espero que haya sido de gran aporte mi exposición. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sol, por esta información tan valiosa. Para nuestra próxima clase, por favor, repasen sobre estos procesos del mercurio en el aire, agua y suelo, porque tendremos un pequeño quiz. Así que si tienen dudas, por favor, hablen con Sol, conmigo, o también pueden consultar fuentes externas para que profundicen más en este tema tan importante para el bienestar de todas y de todos.